Hola, mi nombre es Carla Obreque, soy tarotista akáshica y desde conectar con los registros akáshicos, que eso se trata lo que hago, obviamente esto es una canalización, por lo tanto me toca canalizar constantemente. Y desde ahí he adquirido mucha información que a veces comento, o sea, constantemente comento con otras personas en mis citas de tarot akáshico, con amistades también, con personas cercanas, y siempre me dicen esto deberías transmitirlo, deberías abrirlo a más gente. Y la verdad es que aquí, por eso estoy, para poder transmitirlo desde mi comprensión, desde cómo yo lo puedo transmitir y desde cómo yo también lo recibo. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de los seres de alta frecuencia. Y quise hacer esto porque me ha tocado toparme en redes sociales con gente que habla acerca de la canalización como una técnica New Age, que en realidad es horrible y que es súper mala. Muchos hablan de que lo hicieron por mucho tiempo, que al principio todo andaba muy bien, pero que después se dieron cuenta que todo andaba muy mal en sus vidas y cuando lo dejaron de hacer, sus vidas mejoraron. Y desde aquí hay distintas posturas, incluso hay algunos que son ex canalizadores que en algún minuto se dedicaron a esto de forma profesional y que dicen que después se dieron cuenta que esto era casi que conectar con el diablo. Hay algunos que hablan incluso de que es imposible en la canalización conectar con seres de alta frecuencia, que solo se conecta con seres de baja frecuencia, entonces que no lo hagan, que tengan cuidado, que es un peligro y un montón de cosas. Ahora, lo que a mí me preocupa de todo esto es que los argumentos que ellos tienen para decir que esto en realidad no funcionó son cosas muy básicas que nos enseñan en cualquier taller de canalización o que por lo menos a mí me enseñaron en los talleres de registros akáshicos y también de miles de cosas que uno habla con otros canalizadores, libros que uno puede leer, información que uno puede recibir también en otros lados o de otras personas en redes sociales, en donde se explican también estas cosas muchísimas veces, entonces llama mucho la atención. Hay algunos que incluso les he escuchado decir que los ángeles son todos malos, entonces acá hay todo un tema, ¿ya? Y es muy largo de explicar porque los seres de alta frecuencia, además, cuando a uno le transmiten toda la sabiduría, ellos no hablan con palabras, sino que vibran, ¿ya? Eh, Hay gente que a veces canaliza, por ejemplo, y habla con un acento español, alemán, o no sé, distinto, o pausado, lo que sea, pero eso tiene que ver con cómo el canalizador siente esta energía y cómo la quiere traducir también desde la expresión. Pero en realidad estos seres no hablan con palabras, ellos vibran y nosotros, los canalizadores, tenemos que en el fondo como entender todo esto, ¿bien? Y en esas vibraciones, una vibración puede tener más de 1000 palabras y dentro de esas palabras pueden haber muchas que ni siquiera existen en el idioma humano. Por eso es que es muy, muy, muy importante que un canalizador siempre esté trabajando sus temas, siempre trate de mantener su mente tranquila, por lo tanto la meditación es muy importante. Yo siempre le explico a la gente, bueno, yo me dedico a esto, por lo tanto a mí no me queda otra que meditar constantemente. Me encanta también, afortunadamente, me dedico a algo que me gusta, pero obvio, parte de mi pega no solamente estar sentada frente a la gente cuando les hago una sesión, sino que parte de mi pega también es mantener una mente en calma, aprender cosas, también aplicar esas cosas que aprendo, porque es parte de mi trabajo. Como una modelo se preocupa de tener un cuerpo lindo, de alimentarse bien, de hacer ejercicio, porque es parte de su pega. Un canalizador también, parte de su trabajo es nutrirse de sabiduría, mantener la mente calmada, en fin. ¿Bien? Eso como primer tema que va a ser muy importante, pero no quería llegar tanto a eso, sino que cuando las personas hablan o estas personas que están como hablando muy mal de la canalización, y que tampoco lo estoy como criticando porque es una postura, está bien, solamente que yo desde mi lado lo quiero explicar para que las personas que quieran tomar una decisión puedan tener distintos puntos de vista y este es mi punto de vista, es lo que yo he aprendido, ha sido mi experiencia. Entonces, cuando las personas hablan de esto, dicen, claro, es que te dicen constantemente qué hacer. En cualquier taller básico, perdón, de canalización, registros akáshicos, da lo mismo, te van a decir los seres de alta frecuencia. Nunca te dicen qué hacer. ¿Ok? Nunca te van a decir, mira, anda para allá, toca la campana 5 veces y date una vuelta. O no, mira, lo que tú tienes que hacer es aceptar este trabajo. ¿Ok? No lo van a hacer porque en el fondo ellos están para guiarte, para darte una información que te pueda nutrir. Quizás te van a decir, mira,
no se trata del trabajo, sino que se trata de la postura que tú tienes frente a lo laboral. Entonces da lo mismo el trabajo que aceptes, muy probablemente si aceptas un trabajo, tienes que cambiar tu postura frente a lo laboral o trabajar tu tema frente, por ejemplo, a las personas de poder que tienen más poder que tú, o te van a dar algún consejo como para que trabajes algo, ¿ok? Igual yo sé que la línea de como decirte qué hacer y darte un consejo, yo sé que es delgada, pero yo sé que en el fondo si utilizamos la mente, nos relajamos y tratamos de mirar las cosas de forma objetiva, lo vamos a entender mejor, ¿ya? Entonces te van a quizás dar un consejo para que trabajes desde otro punto las cosas, ¿ok? Em, Eso es como primera cosa, nunca te van a decir qué hacer. O sea, si un ser de alta frecuencia te dice que tienes que hacer esto, que esto es, o que de repente uno dice, no, pero yo voy a hacer todo lo contrario, y se enojan porque hiciste lo contrario, porque ellos te dijeron que tenías que hacer esto, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otra cosa muy importante, y es que los seres de alta frecuencia no tienen ego, ¿ok? Y para quienes entienden, yo hice unos videos antes sobre el ego, pero igual es un tema bien complejo. Para los que entienden lo que es el ego, y quizás se les va a hacer fácil esto de entender, ah, no tiene ego, pero para quienes están metidos en esta vida, en la rueda del hámster, o que han avanzado hasta cierto punto desde la conexión con la sabiduría de toda la espiritualidad metafísica, o lo que quieran, a lo que quieran ir ustedes, digamos, em, bueno, los que han ido avanzando en esto quizás, o los que no han avanzado mucho, perdón, quizás les va a costar un poco entender esto, ¿ya? Porque en el fondo cuando hemos vivido toda la vida con un ego ahí dentro, con personas a nuestro alrededor que también tienen ego, pensamos que esto es ego y que esto no es ego y que así es la cosa y que así no es la cosa y ya tenemos estructuras de pensamiento ya armadas. Entonces no es tan sencillo, ¿ya? Pero para que entendamos una idea, el ego es el que nos trae la rabia, la ansiedad, la culpa, la confusión, la tristeza, todas las emociones que no queremos en nuestra vida, o vamos a decir como que sabemos que no son ricas de sentir, ¿ya? No, que no son las mejores, le pertenecen al ego, ¿ya? Entonces cuando alguien reacciona y se enoja frente a algo, se frustra frente a algo, tenga motivo o no, eso da lo mismo, ya está mostrando tener ego. ¿Ok? Entonces, si tenemos un supuesto guía espiritual que como que se frustra y dice, pero yo te dije que hicieras esto y por qué no hiciste esto y esto otro, aquí hay dos opciones desde como yo lo enseño, no, la mayoría de los canalizadores no lo enseñan así, pero yo por lo menos recibí esta información y a mí me lo explicaron así, y es que aquí hay dos opciones. O conectaste con un ser de alta frecuencia o del bajo astral, como dicen, en fin, o que es lo que a mí también lo que me explicaron a mí por lo menos, el filtro de tu ego no está permitiendo que la información llegue limpia. Como no te has trabajado a ti mismo y no entiendes realmente lo que es una canalización, lo que es el ego, lo que puede ocurrir cuando tenemos un ego, a identificar actitudes, comentarios egoicos, etcétera, no te vas a dar cuenta, obviamente, y tienes una capa muy gruesa de ego que hace que se desvirtúe toda la información. Y tenemos que tomar en cuenta también que estos seres de alta frecuencia vibran, no hablan. Entonces, claro que podemos transformar esa vibración en una información que es más egoica al final, ¿ya? Que es más oscura, porque el ego tiene que ver con la oscuridad. Yo ya expliqué que el ego no es 100% malo, pero tampoco es 100% bueno, ya expliqué eso en otro video. Pero el tema es que se va a transformar la información en algo oscuro, ¿ya? Entonces nos dijeron algo y nosotros lo transformamos en algo nada que ver, ¿ok? Entonces, es importante, por eso mismo, poder trabajar nuestro ego, poder trabajar esos conflictos internos para poder ser los mejores traductores. No solamente se trata de si conectamos o no con seres de alta frecuencia, se trata de que nosotros somos el canal. Y si el canal está sucio, la información va a llegar sucia hacia abajo, ¿ya? Estos seres no son humanos, no los humanicen porque no son humanos, ¿ya? Ellos no quieren castigar a nadie, ellos no opinan que nadie sea bueno o malo. Claro que a veces uno
en la traducción de todo esto, uno a veces va a querer simplificar las cosas. A mí me pasa mucho que tengo que simplificar las cosas y explicarlo más desde las palabras humanas para que una persona que yo además sé que no tiene mucho conocimiento de este tema me entienda, ¿ok? Lamentablemente tiene que ser así porque en el fondo estamos recibiendo una información que viene desde la sexta dimensión o desde la octava, por ejemplo, que es de donde vienen los registros akáshicos, y recibiéndola a la tercera. O sea, desde mi punto de vista, y ahí es donde está las sensibilidades también del canalizador para que la otra persona también entienda y sea un aporte a la lectura. Finalmente lo importante es que sea un aporte, pero igual es importante que estos seres no, a ver, no tienen ego, no se van a enojar con nosotros, no nos van a decir qué hacer, ¿ya? Lo otro, tampoco nos dan juicios de valor. No nos van a dar juicios de valor. Esta persona es mala, esta persona es buena. Y ahí es donde entro en esto, donde, claro, eso uno tiene que traducir y como no es que uno vaya a decir en una sesión, no, es que esta persona es súper mala y todo el cuento, no, pero uno va a tratar de encontrar esas palabras para explicarle a la persona también que en el fondo esta persona tiene una contaminación. Realmente uno puede explicar también que la persona tiene el ego muy exacerbado, que está complicada, que se puede explicar de distintas formas y que en realidad es la forma correcta también muchas veces, porque esto de explicarlo tan desde el mundo humano, que es tan lapidario, es tan tajante, desde la espiritualidad no existe tan así esto, ¿ya? O sea, la traducción siempre es difícil. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a veces conectamos con un, sí, puede ser que conectemos con un ser del bajo astral, pero también puede ser que tenemos el ego tan exacerbado porque no lo hemos logrado trabajarlo bien o porque estamos pasando por una mala etapa que podemos traducir mal. Entonces, es súper importante estar siempre calibrándonos, mirándonos cómo es la información, cómo va, si a lo mejor como que fui muy 3D para traducirlo, 3D me refiero a este planeta Tierra, que es la 3D, o muy, en fin, ¿ya? O sea, siempre tenemos que estar trabajando muchísimas cosas, ¿bien? Ellos no dan juicios de valor, como decía, no nos dicen esta persona es buena o esta persona es mala. Yo una vez, por ejemplo, conversé con una canalizadora que sí canalizaba, pero tenía este filtro del ego muy potente y claro, ella me decía, no, es que a mí los ángeles me dicen que tal y tal persona, que es mi vecina, de hecho, es una persona mala. Entonces yo, claro, hay que tener cuidado con eso, porque lo más probable es que como una vibración tiene más de 1000 palabras, esto fue mucho más complejo de cómo ella lo pudo traducir. Probablemente la explicación tenía que ver con otras cosas, quizás con el momento con el que estaba pasando esa persona, con cómo se sentía. O sea, la vida es mucho más compleja que bueno o malo, ¿ya? Y desde ahí además ellos tampoco nos van a estar diciendo, este es aquí, este es allá, es que este es tonto, es que este... No, o sea, inmediatamente si nos llega una información, así nos detenemos y pensamos bien, bien, estoy hablando con un ser del bajo astral, a lo mejor tengo un filtro del ego, pero sea cual sea, cortamos la canalización. Y la podemos volver a abrir en unos minutos más, no pasa nada, tratando de conectar ahora nuevamente con un ser de alta frecuencia. Y desde ahí nos vamos calibrando. Si nos pasa siempre, lo más probable es que tenga que ver con que necesito primero trabajar mi ego para poder encontrar ciertas cosas. Y también muchas veces si uno canaliza y ya como que recibe cierta información, a veces también es bueno incluso pedirles a ellos que nos ayuden, que nos entreguen información para poder trabajar el tema del ego y poder escuchar mejor. ¿Ya? También se puede, aunque como ya está contaminado el canal, puede que se vuelva un poco difícil, pero se puede cuando yo hago las preguntas correctas. Preguntas de empoderamiento, no preguntas de futuro, por ejemplo, ¿ya? Una pregunta de empoderamiento es, ¿qué necesito trabajar para poder ser un mejor canal? Lo más probable es que esa información venga un poco más limpia, ¿ya? Pero igual hay que observarla. A diferencia de yo voy a ser una buena canalizadora en el futuro, eso me quita poder. O sea, ¿voy o no voy a hacer? No, depende de mí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo llegar? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué me aconsejan? Y desde ahí, como son preguntas quizás un poco más de empoderamiento, se nos haga un poco más fácil, pero aún así hay que observar. ¿Ya? Si, por ejemplo, nos responden, no, es que tú nunca vas a poder porque tú eres tonta, o porque tú no te la puedes, o porque a ti no te interesa, o porque, o sea, quizás vamos a tener que trabajar primero nuestro lado oscuro para poder conectar con la canalización. Entonces, cuidado, ¿bien? A ver, los seres de alta frecuencia tienen un excelente sentido del humor, ¿ya? Yo siempre cuento que, bueno, todavía me pasa de vez en cuando, pero sobre todo al principio,
cuando yo empecé a canalizar ya constantemente, hablaba con mi guía espiritual así como en el día a día, ¿ya? Yo a veces andaba sola, como riéndome por la casa, y mi marido me miraba y me decía, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué pasó? Ya después se dio cuenta y me decía, ya, te contaron un chiste, cuéntame. Y es como, es que es difícil transmitirlo, pero trataba de explicárselo, pero claro, es como, en realidad tienen un humor muy sano, muy bonito, ¿ya? Muy inteligente, muy inteligente, pero sobre todo muy sano, ¿ok? Pero tienen un excelente sentido del humor, ¿bien? También lo otro es que son súper cariñosos. O sea, si tenemos un ser de alta frecuencia que está siendo pesado con nosotros, o sea, ya se está haciendo pesado porque está mostrando que tiene ego, ¿cierto? Volvemos a lo que expliqué antes. Pero ellos son cariñosos, son muy amorosos, son muy... Eso, lo vamos a dejar en eso, son cariñosos, ¿ok? Y lo otro es que sí, pues les gusta mucho transmitir su sabiduría, ¿ok? Y en general, esto es bajo mi experiencia también, en general esa sabiduría siempre tiene que ver con ver las cosas desde un punto totalmente distinto, como que, claro, muchas veces nos pasa que nuestra mente igual nos lleva a decir, bueno, pero hago esto, esto otro, o esto es bueno o es malo. Y es como, la pregunta es, ¿por qué te lo estás preguntando? O la pregunta es quizás, ¿por qué está ocurriendo esto que te lleva a tratar de definir si es bueno o malo? O a veces una pregunta mucho más profunda que me dice, wow, me sacaste, o sea, del lugar, o sea, yo iba por acá y me tiraste para allá y genial, porque en el fondo entendí todo perfecto, o sea, a veces incluso la pregunta dice mucho, genial, pero claro, o sea, yo estaba aquí en mi cubículo y me sacaron de mi cubículo y me hicieron verlo desde un punto totalmente distinto. Sorprenden, realmente sorprenden. El contacto con guías espirituales, con los registros akáshicos, con seres de alta frecuencia, ¿ok? Em, Siempre nos va a traer cosas positivas en la vida y en general puede que sean cosas concretas que nos ocurran, sí, pero el tema importante y medular va a ser la conexión con nuestra paz interior. Eso es lo que nos va a traer, perdón. Y cuando nosotros conectamos con nuestra paz interior, conectamos con la felicidad y cuando conectamos con la felicidad, vibramos alto, más constantemente, quizás no 24/7 porque vivir en este planeta Tierra no es fácil, ¿ok? Pero cuando vibramos tenemos una frecuencia alta en la mayor parte del tiempo y eso hace que atraigamos cosas positivas. Porque nosotros somos como imanes, vibramos constantemente y esa vibración, ese imán atrae aquello que está vibrando. Si yo estoy vibrando constantemente conflicto, miedo, voy a atraer más conflicto y miedo, pero si yo hago un esfuerzo, no voy a decir a través de qué técnicas porque me voy a extender mucho, pero si yo hago un esfuerzo, puedo comenzar a vibrar cosas como más alta, cambiar esa frecuencia y empezar a atraer otra cosa, ¿ya? Algo mejor, ¿ya? Así es que la idea es que si van a tomar la canalización, lo ideal es que se lo tomen con seriedad, entendiendo que hay ciertas pautas que nos ayudan a darnos cuenta si estamos traduciendo bien o si estamos conectando realmente con un ser de alta frecuencia y no con uno de baja frecuencia, ¿ya? Y hay que ser sensato en esto, no hay que dejar que entre el ego a decirnos, pucha, qué lata, no, yo creo que sí es. No, si hay una duda nos detenemos. Yo siempre también explico que a estos seres de alta frecuencia uno también se puede tener un minuto y decir, ya, pero necesito que, no sé, demuéstrame que realmente esto es real, o demuéstrame que nuestra relación es una relación sana, pura, necesito que me demuestre, y empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida que es como que decimos, wow, o sea, realmente esto es, yo cuando recién me comencé como a dedicar a esto, a la canalización, yo también les pedí que me lo demostraran de alguna forma y sí ocurrían cosas, a veces me llegaban correos, gente a la que había atendido antes, yo en esa época no lo hacía de forma profesional, tengo otra profesión y me dedicaba a eso, pero ayudaba a cierta gente. Y ahí me mandaban correos esas personas y me decían, oye Carla, muchas gracias, lo que me dijiste fue tal cual. Y claro, y me llevaban por una semana y después, pum, se terminaba y ya no me enviaban más. O sea, ahí te lo demostramos, ¿ok? Y a veces volvía a pedir y volvía a preguntar y me lo volvían a mostrar de otra forma y nadie se enojaba acá como diciendo, oye, sabes que ya para, o sea, ¿hasta cuándo te vamos a estar demostrando esto? Nunca, o sea, nunca hay un enojo, nunca hay una mala onda. Sí, a veces con humor se lo toman y me dicen, bueno, te puedo traer lo que sea, te puedo parar un ángel frente a ti, pero si tú no quieres creer, no vas a creer, también es cierto. Y desde ahí tenemos que aprender un poquitito
a llegar al equilibrio, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo importante, llegar al equilibrio. Mirar nuestras canalizaciones también desde el equilibrio, la objetividad, detenernos cada cierto tiempo y replantearnos, ¿estoy realmente haciendo un buen papel de canalizador, de traductor, de canal? ¿Estoy pasando por una mala etapa? Quizás necesito un espacio para mí para volver nuevamente. Yo también siempre explico que yo no atiendo a mucha gente en la semana, yo atiendo 4 días a la semana, máximo 3 personas al día, porque esto es algo que pide mucha energía y cada cierto tiempo también descanso, me doy una pausa o trato de atender a menos gente, porque he aprendido que tengo que ir graduándome, esto pide harta energía y también hay que ser cariñoso con uno mismo y esto también te lo van enseñando estos seres de alta frecuencia. Espero que esta información que yo les entrego les sirva de algo. Em, Espero que sea un aporte para ustedes. Todas las personas en este mundo son capaces de canalizar, aunque yo siempre digo esto es como las matemáticas, el arte, o sea, hay gente que dibuja, hace 3 dibujos y el tercero ya le sale genial, hay otros que tienen que pasar 5 años dibujando lo mismo para que les salga bien, pero en las matemáticas es lo mismo, hay algunos que aprenden solo porque sí y hay otros que se demoran un poco más. Pero en el fondo todos tenemos la capacidad de canalizar y si en algún minuto quieren canalizar, genial, pero por favor nunca se alejen de las enseñanzas que les puede dar un buen libro de canalización, un buen taller de canalización y de aplicarlo, no de olvidarlo, no de creer que tomamos el taller y ya lo sabemos todo, pero no lo aplicamos, ¿ok? Esto es lo mismo que leer un buen libro que uno dice, oh, esta cuestión son súper buenos consejos, pero no lo aplico en mi vida, me quedé con el conocimiento del libro, pero nunca lo apliqué, no me sirvió de nada. En la canalización es lo mismo, tenemos que estar mirándonos constantemente, graduándonos constantemente, trabajando en nosotros constantemente, sobre todo si decidimos ser canal. No somos perfectos, por supuesto que no, pero, pero el trabajo interno tiene que estar, es importante. ¿Bien? Así es que ahora sí, espero que les sirva esta información. Un beso gigante y éxito en todo.